El movimiento woke no se trata solo de equidad racial e inclusión. Este movimiento quiere alterar el panorama social y político de los Estados Unidos y de otros países en el mundo. Es decir, hay una agenda social woke. Vox, un sitio de noticias en línea de tendencia progresista en los Estados Unidos, describe el woke como un resumen de una sola palabra de la ideología política de izquierda. Patrice Cullors, una de las fundadoras de Black Lives Matter, conocida por su sigla en inglés BLM, se describió a sí misma y al liderazgo de la organización BLM como informadas por el marxismo. En consecuencia, la organización BLM estaba interesada en algo más que la supuesta brutalidad policial contra los estadounidenses negros. También tenía la intención, como lo anunció en su sitio web, de interrumpir lo que llamó la estructura familiar nuclear prescrita por Occidente y buscar fomentar una red de afirmación queer con la intención de liberarnos del pensamiento heteronormativo. Woke es un término bastante moderno que ha llegado a significar consciente de la injusticia en la sociedad. Una persona woke significa despierto, está especialmente atenta a la discriminación en general y a los problemas que la rodean. Aunque la palabra woke ha estado estrechamente relacionada con el surgimiento del movimiento Black Lives Matter, el término se remonta más atrás y se puede encontrar en la canción de 2008 Master Teacher de Erykah Badu y en un ensayo de 1962 publicado en el New York Times llamado If You Are Woke, You Dig It, de William Melvin Kelly. Cuando se trata de ser woke, los cristianos deberían tener en cuenta tres cosas. Primero, los cristianos deben reconocer que el racismo y la discriminación en el mundo ha resultado en vergüenza, injusticia y en algunos momentos de la historia en una violencia terrible. Además, ninguna persona de pensamiento claro piensa que todos los restos de racismo fueron borrados por los movimientos de derechos civiles de mediados del siglo XX. Hasta donde hemos llegado desde la guerra civil y muchos otros movimientos, todavía queda trabajo por hacer. En segundo lugar, los cristianos deben comprender que, si bien las leyes y la legislación protegen legalmente el principio de igualdad de derechos para todos sus ciudadanos, ninguna ley puede cambiar el corazón. Alguien que está lleno de perjuicios o odio racial o discriminatorio no se llenará repentinamente de amor simplemente porque se aprueba una nueva ley. A diferencia de algunos que buscan el cambio solo a nivel legislativo, los cristianos conocen la maldad del corazón humano. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Jeremías capítulo 17, versículo 9. La verdadera justicia solo es posible cuando los individuos han sido justificados en Cristo. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 17. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Solo cuando somos salvos podemos vivir el mandato, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en la forma enseñada por Cristo. Marcos capítulo 12, versículo 31. Jesús abordó las divisiones raciales y la equidad, entre otras cosas, en la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Tercero, un cristiano debe darse cuenta de que la verdadera reconciliación racial ocurre cuando priorizamos nuestra identidad en Cristo sobre nuestra pertenencia a una categoría racial o étnica. Los miembros del cuerpo de Cristo deberían sentirse más a gusto en su familia cristiana que incluso en su propia etnia. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Como cristianos debemos ser woke, despiertos al amor de Dios por nuestra familia en Cristo.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 1 Juan capítulo 2, versículo 11. Debemos ser walk a la luz del Evangelio. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Debemos ser walk al hecho de la tentación en el mundo. Mateo capítulo 26, versículo 41. Somos reconciliados con Dios y unidos a Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Permitiéndonos estar verdaderamente reconciliados unos con otros. El cambio real y las respuestas reales a los problemas del racismo, la injusticia y otros males sociales se encuentran en la palabra de Dios y en la paz que Él da.